Pollo San Juan patrocina este programa. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre vamos a saludar a todos aquellos que nos ven a través del canal 51 de la TDT y también, por supuesto, a través de las redes de cable de PTV en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, en Valencia y en poblaciones de Madrid, en concreto Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, ya capital en concreto en Vallecas, así que bienvenido a todos y por internet los 5 continentes, ¿eh? Así que importante que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar hoy y mucho de cómo divulgar el patrimonio y de cómo seguir creciendo en este ámbito. Le hablábamos hace cuestión de un mes sobre los dólmenes de Antequera, pero hay que seguir profundizando y además la mayor parte de las vertientes posibles, porque son muchas las personas que están implicadas y al final es la ciudadanía la que hace posible que todo esto se convierta en una realidad. Instituciones municipales, autonómicas e incluso a nivel estatal y europeo son las que están implicadas indudablemente en conseguir algo que ya le contábamos y que hoy le vamos a seguir relatando. Les presento, por un lado, están con nosotros Bartolomé Ruiz, que es el director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Y alguien que nos alegramos mucho que esté con nosotros, porque es la autoridad que representa a la institución regional, la Junta de Andalucía, y que es José Luis Ruiz Espejo, el delegado del Gobierno. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, bueno, muchas gracias. Además, para hablar, que es coincidencia, para hablar de algo de su término municipal de Antequera, sí. Que es importante también, coincidencia, pero bueno, siempre verdad, es bueno resaltarlo. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que yo creo que ahí es donde tendríamos que posicionarnos todos y pensar que en un momento dado algo se puede hacer grande y lleva ahí toda la vida. Y sin embargo, si no tocamos las piezas clave, pues puede seguir toda la vida sin que sea grande, ¿no? ¿Cómo ocurrió este proceso? ¿Cómo le llega precisamente al delegado? Bueno, este es un proceso que se lleva muchos años. Ahora podrá incidir más Bartolomé, pero estamos hablando que finales de los años 70 ya se comienza a hablar del interés que desde el punto de vista del patrimonio pueden tener los dólmenes de Antequera. Incluso hay ya algunos avances o algunas propuestas sobre incluirlos como, o poderlos de alguna forma reconocer como patrimonio de la humanidad. Pero bueno, se sabía que ya había determinados bienes que estaban reconocidos de carácter patrimonial, prehistóricos, y era conveniente tener más conocimiento sobre cuáles fueron los orígenes concretamente de estos dólmenes de Antequera, también de tener mayores investigaciones y corroborar cuál es la relación que tenían los dólmenes con el entorno, y desde luego también en aportar datos científicos sobre los valores que estos bienes pueden tener, ¿no? Que estaban claros que los tenían para la ciudadanía, para los que los conocíamos, pero todo eso había que fundamentarlo científicamente. Ahí estamos viendo imágenes mientras está hablando del delegado, imágenes precisamente. Yo digo que el atractivo, la belleza, el encanto, todo eso cualquiera que conoce los dólmenes de Antequera sabe que lo tienen, ¿no? Pero todo eso había que justificarlo, fundamentarlo, y desde luego también había que avanzar en la mejora de todo el entorno de los dólmenes, incluso en su protección, ¿no? Y en todo eso yo creo que en los últimos años hay que reconocer que las investigaciones de las universidades, especialmente la de Granada, del trabajo de los profesionales, de los técnicos que han estado en el conjunto arqueológico, de las investigaciones que se han llevado a cabo, especialmente también de la tarea de conservación y protección que se han hecho en los mismos, sobre todo desde que la Junta de Andalucía tiene estas competencias, ¿no? Y también hay que reconocer ahí la labor de Bartolomé en los últimos años. Todo eso han hecho que se pudiera avanzar en completar ese expediente, y es lo que ha hecho la Junta de Andalucía en los últimos años, ¿no? Hay que decir que es un expediente, y ahora también lo explicará bien Bartolomé, en el que tiene por unanimidad el apoyo de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Cultura de España. Es un expediente que promueve la Junta de Andalucía, que contiene o que pasa ese filtro de las comunidades autónomas y del Ministerio de Cultura, y que se ha elevado al Consejo General de la UNESCO, y es la que tendrá que definitivamente otorgar esa calificación de patrimonio mundial, o incluirlo en esa lista indicativa, que es como se denomina, del sitio de los dólmenes, que es los dólmenes de Antequera, que lo componen el dolmen de Menga, el dolmen de Viera, el Tolo del Romeral y la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera. Porque lo que se trabaja en ese expediente es el valor
prehistórico, patrimonial, arquitectónico de estos bienes prehistóricos y su relación con el entorno natural, en este caso la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera. Es verdad que se pueden encontrar otros dólmenes con una orientación hacia determinados signos como el sol o como la luna, pero en este caso en una relación con el entorno natural únicamente se ha demostrado que lo tienen estos dólmenes. Por tanto, creemos que tienen un valor excepcional y por eso es por lo que estamos promoviendo y estamos convencidos que pueden incluirse en esa lista indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bartolomé, cuando hablamos, lo que estamos viendo precisamente es el vídeo de la candidatura. Exacto, el vídeo promocional de la candidatura. ¿Cómo decide uno que puede ser candidato? La lista del Patrimonio Mundial, una lista que surge de la Convención del Patrimonio Mundial del año 72, es una lista representativa del mismo. Quiere decir que, en contraposición, que no es una lista exhaustiva de los bienes culturales mundiales, tanto naturales como culturales. Por tanto, tienes que incorporar, para tú poder incorporar un bien, tienes que detectar en el bien que propones, que estudias, tienes que encontrar valores universales, excepcionales, que no estén ya representados en la lista del patrimonio mundial. Que no estén representados en una lista a nivel mundial. Exacto. Vamos a ver, la lista tiene unos 1100 elementos. Pero la envergadura, es que dicho así en una frase, puede pasar desapercibido. Estamos hablando en una lista a nivel mundial. Hay cosas en el mundo, ¿verdad?, repartidas y elementos patrimoniales. Y que no esté, quiere decir que tiene un valor a nivel mundial. No sé si somos conscientes entre todos de llegar a un raciocinio común, ¿no? Pero estamos hablando de algo de vital importancia. Efectivamente. La UNESCO establece una relación de valores para detectarlos en el bien que se propone. Tiene 5 valores. Nosotros de esos 5 hemos utilizado solamente 2. Por un lado, el valor de la monumentalidad de los dólmenes de Menga y del Tolos de El Romeral. Y por otro, el valor que nos lo aporta la investigación de un catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, el profesor Michael Hoskin, que durante más de una década investigó las orientaciones de los megalitos, de los dólmenes de toda Europa y África, miles de megalitos, y concluyó que de la orientación dominante de esos megalitos, de esos dólmenes, la orientación dominante era la de la orientación al este o a la salida del sol, bien en los solsticios o en los equinoccios. El 99%, el 99.99% tenían orientación solar. Muy pocos, contados, tenían otras orientaciones. En el caso concreto de Antequera, de 3 monumentos megalíticos, 2 de ellos tienen orientaciones terrestres. No se orientan a la salida del sol ni en los equinoccios ni en los solsticios. En el caso de Menga, el eje principal de la construcción, del túmulo, se orienta hacia un elemento característico del paisaje, como es la figura antropomórfica de la Peña de los Enamorados. Concretamente hacia la llamada barbilla, hacia la cara norte de la peña, donde se ubican un conjunto de pinturas rupestres de época del Neolítico antiguo. Es decir, que hay conexión. Hay conexión entre ellos. Ese marcaje ya de los primeros pobladores que bajaron desde la Sierra del Torcal hacia la Vega, que hicieron ya un marcaje en la cara norte de la peña. Y para que todo el mundo se sitúe, distancia en kilómetros. Estaríamos hablando de unos 4 o 5 kilómetros. O sea, que fíjense cómo el territorio ya era algo que se posicionaba en esa época, en la mente del ser humano. En un momento vemos ahí distintas imágenes de esa evolución que ha ido teniendo el dolmen de Menga, ¿no? Exacto. En un momento más tardío se instala otro monumento, se construye otro monumento en la Edad del Bronce, el Tolos del Romeral. Y los constructores de ese es el eje hacia la peña, de ese monumento se instalan exactamente en el eje que marca el dolmen de Menga con la peña. Pero curiosamente la orientación de este monumento, de esta construcción, de este túmulo, es absolutamente anómala.
Si en el caso de Menga es un desvío respecto del este, un desvío mirando hacia la Peña de los Enamorados, en el caso del Tolo del Romeral es una orientación absolutamente anómala, porque se orienta hacia el sur. Mira a Málaga, ¿no? Mira al sur y se interpone en la mirada del eje del Tolo, se interpone una sierra, la Sierra del Torcal. Precisamente cuando Michael Hosking visitó la necrópolis, invitado por nosotros en los años 2006, yo le comenté que si realmente conocía la sierra a la que se orientaba. Él no hablaba de la sierra, él hablaba del sur, se orienta al sur. Y le dije, Michael, ¿pero tú conoces la sierra? ¿No? Y al día siguiente le programamos una visita al Torcal. Y a las 9 de la mañana, cuando nos bajamos de los coches y hacemos un recorrido por el entorno del centro de visitantes, me dijo, Bartolomé, realmente el objeto de la mirada de ese eje del Tolo del Romeral era este paisaje mágico. Que no era mágico para ellos, mágico para mí también, para los contemporáneos. Pero ¿no? Que no era el sur, que si llega hasta el oeste el Torcal, hubiera mirado al oeste. Exacto. Exacto. Eso es bueno que un objetivo terrestre. Dos objetivos terrestres frente a la orientación solar canónica, digamos, del dolmen de Viera. Que es el que estamos viendo ahora. Delegado, cuando tenemos que hablar y sobre todo sacarle partido a la provincia, indudablemente hay aspectos que pueden tener un valor. Uno siente que ha podido haber un tiempo perdido, porque esto podría haber estado antes incluso en la lista, ¿no? Y ser una herramienta incluso para la industria de Andalucía en su conjunto. Sí. No, yo creo que no. Yo creo que podemos estar en este momento, podemos aprovechar la oportunidad, primero, de que no hay ningún otro bien que vaya a esta candidatura por España de estas características, bienes patrimoniales como este, y eso primero hizo que existiese esa unanimidad entre todas las comunidades autónomas en la conferencia que organiza el Ministerio y que ha permitido que pueda ir este expediente del sitio de los dólmenes a defenderse ante la UNESCO, ¿no? Por tanto, creo que era una oportunidad la que hemos aprovechado. Es verdad que desde que es indiscutible el valor que tiene estos bienes, y como ha dicho en la relación y demás, como ha explicado Bartolomé, pero también creo que el momento, podríamos decir, político era oportuno al no existir otros expedientes y por lo tanto creo que lo hemos aprovechado bien. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que este expediente está mucho más completo con todas las aportaciones científicas de los últimos años, con las aportaciones de las investigaciones que se han hecho, y ha señalado también a Michael Hopkins, pero también los estudios de la Universidad de Granada, también las distintas jornadas que se han celebrado en Antequera, que han contribuido a conocer mucho mejor toda esta relación y por tanto tener un expediente muy completo, ¿no? Y también mejorar en todo lo que supone la protección de estos bienes y también su conservación. Y todo eso se ha hecho en los últimos años. Creo que también cuando ha existido también mayor conciencia y se puede divulgar mejor todos estos conocimientos. Por tanto, creo que es el momento idóneo. Ha pasado ya la visita de una comisión que es la que ha encargado para la evaluación de este expediente, la propia UNESCO. Ha estado visitándolo ya la responsable de esta comisión, tiene que emitir el informe próximamente el 2 de diciembre y bueno, creemos también que por las aportaciones que ha podido realizar durante la visita que no hay, ya digo que no discuten el valor y bueno, todo hay que ver un poco en cómo está todo el entorno, pero yo creo que en los últimos años se ha mejorado mucho, ¿no? Por tanto, estamos convencidos de que puede pasar ese filtro de esta evaluación y que podamos convertirlo a mediados del año 2016 en que sea el próximo bien incluido en esta lista mundial de patrimonio de la humanidad. Sería el primer bien de la provincia de Málaga que estaría en esa lista. Por eso también, no solo la importancia, sino también la responsabilidad que recae en este expediente que puede representar a nivel mundial a la provincia de Málaga. Bartolomé, ahora mismo, y lo apuntaba también el delegado, la difusión es mucha. ¿Se está notando en el número de visitantes? Mucho. Hemos tenido dos puntos máximos de visita en el conjunto arqueológico. Uno fue en 2006, justo cuando el descubrimiento del pozo del dolmen de Menga. Ahí llegamos casi a los 100.000 visitantes.
Y otra cresta, otra crecida en el número de visitas fue cuando en Plasencia, en el Consejo, cuando se celebraba el Consejo del Patrimonio Histórico Español, en donde se aprobó por unanimidad de todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, con la presidencia del Gobierno de España, se aprobó que el sitio de los Dólmenes de Antequera fuese la candidatura oficial de España para el 2015. Y creo que este año, por primera vez, vamos a superar los 100.000 visitantes al recinto. Estamos viendo ahora Menga, y muchos pensarán, ¿cómo hace miles de años se podía construir una cosa así? Porque eso, hoy en día hacemos obras que decimos, llevan con esta calle o esta carretera tantos años. Es imposible, ¿no? Y de buenas a primeras, reflexionar sobre la construcción de un monumento de estas características, de una construcción megalítica, nos lleva a un proceso de difícil asimilación, si no lo viéramos como lo vamos a ver ahora en las imágenes que están siendo mostradas, y que afortunadamente también es un trabajo didáctico y divulgativo que ha hecho en este caso también la propia consejería, ¿no? La propia Junta de Andalucía. Sí, el conjunto arqueológico dependiente de la Junta de Andalucía, sí. ¿Cómo? Hay dos cuestiones. Yo, de verdad que una es lo que podemos captar visualmente y la monumentalidad que tienen estas construcciones, y lo ves cuando la tienes ahí la presencia, pero yo también puedo decir que yo he visitado muchas ocasiones, especialmente Menga y Viera, ¿no? Y de verdad, no sé explicar, pero que tienen algo mágico, que transmiten algo mágico, también te lo puedo decir. Y yo, solo un dato para que lo puedan entender aquellos que nos están oyendo. Posiblemente este tipo de construcciones hace 2.500 años tenían un origen mortuorio, ¿no? Parece que este tipo de construcciones megalíticas podían tener ese origen, ¿no? Pues podemos decir que, fijaros dónde está situado, y a unos escasos metros, a unos escasos 100 metros, es donde está el actual cementerio de la ciudad de Antequera. Es decir, cómo hace 2.500 años ya servía de enterramiento o de temas mortuorios, y es que, a pesar de esos 2.500 años, todavía el entorno sigue teniendo presencia en la actualidad para los enterramientos actuales. Es decir, que no sé, pero ese tipo de magia o de cuestiones que parece que no son explicables de la condición humana y su relación pues con la naturaleza o con los astros, pues fíjate cómo ha pervivido durante tanto tiempo, ¿no? Bartolomé, ¿hay muchas sorpresas que tenemos que descubrir todavía? Bueno, la última fue la del 2005, la del pozo, cuando ¿no? hicimos una excavación en el interior del dolmen y localizamos una estructura hidráulica de 2,20 metros de diámetro por 19,50 metros de profundidad, que es exactamente la longitud que tiene la cámara de Menga. Estamos viendo cómo confluye todo en ese punto, ¿verdad? En el llamado Cerro del Marimacho, que es el lugar del poblamiento asociado a la construcción de los dólmenes de Menga y de Viera. ¿Y las hipótesis hasta llegar a la conclusión de que se construyó así han sido muchas? Sí, nosotros, hablando del punto de vista de la tecnología, ¿no? Nosotros en 2006 hicimos una práctica de arqueología experimental con el movimiento, el traslado de un bloque de arenisca, de las mismas características que la arenisca de la propia Menga y Viera, de 6.000 kilos. Y montamos los raíles con troncos de pino y los transversales de rollizos de pino, ¿no? A los transversales le hicimos unas escotaduras para entorpecer el rodamiento sobre los raíles principales, los ejes principales de los grandes pinos. Y un grupo de 20 y tantos chavales de 11 a 14 años movieron la piedra de 6.000 kilos en segundos. Quiere decir que estas comunidades prehistóricas, con un nivel tecnológico altísimo como el que tenían, con muy pocos medios, o sea, tampoco, de hecho, en la interpretación que hacemos en el proceso de construcción no aparecen los animales, solamente la fuerza humana. La fuerza humana, hombres y mujeres que arrastraban estas grandes piedras sobre los rollizos de pino, ¿no? Y vemos también, y lo están viendo ahora mismo, cómo se prepara incluso el terreno, se señala
Es decir, estaríamos hablando de un proceso muy parecido al de hoy en día, al de pero un sin arquitecto, pero con su proyecto, o a un ingeniero con su proyecto. Ahí ¿no? estamos viendo cómo se está trazando ahora mismo el eje, en este caso hacia La Peña, esa sería la construcción de Menga, y cómo de alguna forma están trazando para que luego tenga el eje perfecto Ahí- que tiene hacia La Peña. Ahí ¿no? están dibujando Eso es. la planta, Eso. que posteriormente la van a excavar. Sí, porque variarnos en 1 grado solamente ya no nos daría la peña en la óptica, ¿no? Claro. Evidentemente. Y la otra, por ejemplo, que La se Riviera, orienta, ¿no? claro, que se orienta hacia la salida del sol, como en el equinoccio. En el equinoccio de otoño. Llega el rayo de sol cuando está saliendo Hasta el el sol fondo, ¿no? hasta el fondo de la cámara que hay en Viera. Y claro, eso con los elementos rudimentarios que se podía tener en la prehistoria, pues hay que hacerse una idea de cómo o qué elementos utilizaban para poder realizar esas trayectorias y que coincidieran después de la construcción de ambos monumentos. Ese momento lo vivió Margaret Gowen, la experta de ICOMOS, en la mañana del día 22 de septiembre, desde dentro de la cámara cúbica de Viera, y justo en la puerta estaba un arqueoastrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, que le iba relatando minuto a minuto, desde las 8:15 a las 8:30, le iba relatando qué es lo que iba a ocurrir en el minuto siguiente, hasta llegar a las 8:29, diciéndole, y ahora el sol va a penetrar hasta el fondo de la cámara. Y ella en el interior sola, contemplando la entrada del sol, proyectándose sobre la piedra del fondo. Damos por sentado que se conoce. Margaret Gowen es la presidenta de la comisión evaluadora que ha nombrado UNESCO para que pueda emitir el informe que necesitan a la hora de evaluar el expediente del sitio de los dólmenes. Y vemos ese proceso, esa forma de trasladar cada una de las piedras, la forma incluso de convertir la piedra en pared vertical, Exacto. que eso es algo también digno de mención, y poner una derecha todavía, pero que encaje con la segunda, ¿verdad? Y que no haya fisura y que no haya espacio. Eso tiene también muchísima materia que estudiar, ¿no? La excavación está hecha sobre arenisca, o sea, arenisca sobre arenisca, igualmente el pozo, ¿no? Por eso los terremotos de Lisboa y otros terremotos menores le han afectado a la estructura, pero se ha mantenido perfectamente en pie, ¿no? Precisamente por la sujeción, por la fuerza que tiene la cimentación en la roca. Y claro, y después pensarán, y ahora llega al techo. Y ahí también el ser humano demostró que podía aplicar una lógica aplastante y que quizá hoy no lo haríamos así porque hay unos mayores medios, pero observen cómo ya el perímetro se va cerrando y a partir de ese momento, pues después queda, y lo hemos visto en las imágenes, la construcción de ese techo con pesadas losas de cuántos miles La de... más grande, con 150 toneladas. La mayor. 150 toneladas. 150.000 kilos. Una auténtica barbaridad. Una proeza. Sus pilares centrales, en fin. Y vamos a verlo porque merece la pena y además está muy bien hilvanado en el documental, donde ahora es donde todo el mundo diría, ¿y ahora qué, no? Y la genialidad vuelve a surgir. Esto, en el proceso de investigación, entiendo que también ha supuesto la participación de un colectivo muy amplio, ¿no? Sí. Concretamente este proyecto, el de la interpretación del proceso de Menga, se ha hecho en base a la investigación de la Universidad de Málaga. Esos son los trabajos realizados por el Departamento de Prehistoria de la UMA de los años 86 al año 94. Precisamente en este audiovisual no aparece el pozo, porque el pozo es de otro equipo investigador, es de 2005, ¿no? Bueno, pues nos alegramos mucho de poder contarlo y relatarlo de esta forma, porque contar esto mismo sin el audiovisual, la verdad que en televisión sería bastante tedioso, y especialmente el que quiera consultarlo puede hacerlo también en internet, que está, exacto, en la página web del conjunto arqueológico, a libre disposición de los usuarios, ¿verdad? Para que se comparta. Y ahí están viendo cómo todo ese proceso se va completando hasta conseguir lo que hoy en día se puede visitar. ¿En qué horario se puede visitar mientras seguimos viendo? Desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, ininterrumpidamente. ¿Todos los días? Todos los días.
excepto los lunes, que es el Excepto día los de lunes. cierre, como el resto de los museos de la comunidad. Bueno, pues procesos que indudablemente marcan una forma de pensar, de vivir. Seguramente nos marcó y mucho. Ahí ven ese proceso que hablábamos antes. El cerramiento. Que era el la cerramiento cubierta, total, con la cubierta. enterrar prácticamente la propia obra realizada para después descubrirla nuevamente, ¿no? Se rellena y luego ya la vuelven a vaciar. Claro, es una forma simple, inteligente, y como decía antes Bartolomé, que incluso niños han conseguido mover esas piedras en segundos, ¿no? Exacto. Bueno, pues... Si lográramos incorporar el sitio de los dólmenes de Antequera a la lista del Patrimonio Mundial, ¿Cómo que si lográramos? Eso no se plantea, hombre. estaríamos ante el primer bien megalítico de la Europa continental. O sea, hasta ahora los bienes reconocidos, los bienes inscritos, son todos insulares. Son los templos neolíticos de Malta, el dolmen de Newgrange en Irlanda, y en el Reino Unido tendríamos el sitio de Escocia, de Orkney, y el de Stonehenge y Avebury, en Inglaterra. Este sería el primero de la Europa continental. De Andalucía, como decía el delegado, solo 2 provincias no tienen bienes reconocidos: Cádiz y Málaga. Málaga se incorporaría a través del sitio de los dólmenes de Antequera. Siendo 2 de las provincias más antiguas en cuanto a la creación de la civilización en Occidente, ¿no? Exacto. Es curioso eso también. El resto, bien por patrimonio natural, el caso de Huelva, o bien por patrimonio cultural, todas están ya en la lista del patrimonio de la humanidad. Pues no tenemos tiempo para más, por desgracia, pero creo que hemos hecho un resumen amplio, y de esta forma seguro que nos vamos concienciando. Por cierto, que el símbolo, ¿no?, del dolmen creo que también se ha universalizado, ¿no? Y ahí está todo el mundo de acuerdo. Piedra sobre piedra, Piedra sobre piedra. Es en lenguaje de signos lo que significa el símbolo del dolmen. Y bueno, se ha utilizado en una campaña de promoción, y creo que está funcionando muy bien. dándose a conocer por muchos sitios, porque de alguna manera es fácil de hacer y es como se está dando a conocer, ¿no? Hay que decir también que Educación ha puesto en marcha también una campaña, un concurso para transmitir ideas y dibujos sobre los dólmenes, que pueden participar todos los centros educativos de Andalucía, y que, bueno, creo que a final de diciembre o a mediados de diciembre es cuando se va a determinar este premio, y también eso está contribuyendo a que se dé a conocer por toda Andalucía lo que es esta candidatura, ¿no? Hay que decir que la candidatura de España, como lo ha dicho Bartolomé, que sería el primer bien incluido en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de la provincia de Málaga, pero en este momento es la única candidatura de España que va en el 2016 para ser patrimonio, para incluirse en la lista de Patrimonio Mundial. Por lo tanto, creo que nuestra obligación también es defenderla como la candidatura de Andalucía, pero también de España ante la UNESCO. Pero, hombre, que es importante, ¿no? Pero que hay que ser candidato para ganar, pero que Sí. esto se ha presentado porque ya está ganado, ¿eh? Sí. Eso hay que decirlo así de claro. Realmente nuestra candidatura no compite con ninguna otra. O sea, es el propio análisis y evaluación de la candidatura quien nos incorporará a la lista. Eso es. Pues tenemos que celebrarlo, ¿eh? Y el día 2 de diciembre ya puede que tengamos más noticias, ¿no? Bueno, ese será el primer filtro en cuanto a la evaluación que va a pasar, y bueno, en función de esa evaluación pues determinaremos a ver qué nuevas acciones tendremos que seguir haciendo, ¿no? Yo creo que la propia experiencia vivida en el dolmen a las 8 y 30, media de la mañana ha marcado ya la UNESCO, seguro. Pues eso, Hombre, es que no es igual que vayas a ver un monumento, y el monumento que en un momento dado, bueno, pues tenía esta función, es que sigue teniendo la función. La función sigue teniendo, lo que ha cambiado es el tipo de creencia del ser humano, ¿no? Pero la función ahí está y sigue vigente. Muchas gracias a los dos por la asistencia. Nada, Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir apoyando la declaración de los dólmenes, porque indudablemente nos va a favorecer a todos. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y vamos a hablarles de una revista. No sé si utilizaron en aquella época algún péndulo, posiblemente sí, pero saben ustedes que hay una revista que se llama Péndulo, precisamente porque la edita el Colegio de Ingenieros Técnicos, los peritos habitualmente conocidos, ¿no? Vamos a hablar con ellos porque tienen otra joya también, anual, y nos la presentan como siempre.
39º Festival Internacional de Jazz del 9 al 15 de noviembre. Esperanza Spalding. Dr. Lonnie Smith Trio. Jerry González y el Comando de la Clave. 12 conciertos de sala, cine, sesiones gratuitas de Merced Jazz, matinal infantil. Más información en teatroechegaray.es y teatrocervantes.es. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Una vez más, PTV Telecom ha marcado un nuevo hito en el desarrollo de las telecomunicaciones. Desde hace algunos meses, la operadora malagueña está desplegando por la ciudad una nueva red de fibra óptica, lo que le permitirá evolucionar hasta el nuevo sistema FTTH, que supone llegar con fibra óptica hasta el mismo hogar del abonado. Gracias a los test efectuados en los domicilios de los clientes ya activados, se puede afirmar que PTV Telecom es la operadora que ofrece la velocidad más alta de bajada y subida en toda España, 1000 megabytes de bajada y 500 megabytes de subida. En el despliegue de esta red, PTV está realizando una importante inversión económica que repercutirá directamente en la calidad del servicio que ofrece a sus abonados. Las primeras conexiones FTTH se han implementado en los barrios de Teatinos, El Romeral, El Molinillo, Portada Alta, Segalerba, Capuchinos y la zona de la calle Castilla. En las próximas semanas se irán activando nuevas zonas hasta completar el conjunto de la ciudad. Yo creo que todos los años le digo lo mismo. Da respeto llamarle revista a una publicación de esta categoría. Pero bueno, es revista porque sale anualmente. Y ese es el concepto. Podríamos llamarle volumen de una enciclopedia también. Pero bueno, Manuel Olmedo Checa, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Bueno, y también nos acompaña el vicedecano del propio, vamos a decir el nombre completo, ¿no? Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Pepe Zaya, muy buena, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, pues, y saludos al decano, es lo primero. Saludos a don Antonio. Por supuesto que me ha dicho que lo disculpara, que le hubiera encantado estar aquí y que por circunstancias particulares, hasta tal, no puede, pero que le hubiera encantado. Bueno. Y que te lo agradece que nos haya invitado y para presentar la revista. Pues desde aquí también un saludo como siempre, Antonio, que sabemos que nos ve asiduamente, y lo importante es que un año más el colegio como tal pues está representado en el ámbito cultural, que esto es una pretensión, ¿verdad?, que el decano ha avalado en muchísimas ocasiones y Manuel Olmedo Checa es el encargado de llevarlo a la práctica, ¿no? Esa es la fortuna que yo tengo en este campo, ¿no? La revista es una muestra del interés que tiene el colectivo de los ingenieros malagueños por la cultura sin límites, como se puede ver en el sumario de este número. Bueno, sumario que empieza de una forma muy actual, ¿no? Europa, una larga marcha. Eso tiene mucho que ver para nuestra profesión y es muy importante. Por fin, gracias a Europa, la antigua carrera de perito, que después era de ingenieros técnicos, hoy es una carrera plenamente integrada en el sistema de enseñanza universitario europeo. Hoy ya somos ingenieros, con el título de ingenieros de grado. Y eso ha supuesto una larga marcha de 150 años para conseguir que nuestra profesión se vea oficialmente reconocida, digamos que eliminando viejas secuelas de un mal concepto de lo que era la ingeniería.
Bueno, nunca mejor aplicado la frase que sirve de título para tu artículo, ¿no? Nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? Justamente. ¿Por qué ha elegido ese título para el artículo? Porque Ortega es para nosotros un filósofo de cabecera. Ortega tiene una actualidad impresionante y basta con referirse a lo que hoy ha tenido lugar en el Parlamento de Cataluña. Ortega está omnipresente en la sociedad española. Su gran obra, La España invertebrada, pues desgraciadamente se está manifestando hoy mismo en nuestra patria. Y luego Ortega tuvo una obra fenomenal que es Las Meditaciones sobre el Quijote, y estamos en el año en el que se conmemora el 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, que es la obra cumbre de la literatura universal. Pepe, como vicedecano, una herramienta, y esa es la palabra yo creo que hay que utilizar en este momento, herramienta para la ciudad en el ámbito cultural de estas características, ¿qué supone? Pues yo creo que el gran éxito de la revista, independientemente de su nivel, que gracias a Manolo, como estamos diciendo, pues se lo ha puesto en sus artículos y en la presentación, porque es bastante buena. Está feo que yo lo haga alarde de ella, pero me siento muy orgulloso de cómo es que una ingeniería edite una revista cultural de este nivel. Yo creo que el impacto ha sido ese, y la mayoría de la gente que lo leen, cuando leen Escuela de Ingenieros, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales, eso no es. Y aquí no se están viendo ni pozos, ni tal, ni grúas, ni esto que es, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes impactos, y por eso ha tenido también gran éxito. Es conocida pues en toda España, puesto que todos los colegios reciben una revista todos los años, y lo hemos hecho público también a través de todos los ayuntamientos de la provincia. Todos los años lo vamos haciendo. Ya son 26 con esta, es la número 26, la que llevamos. Todo lo comenzó, por hacer un poco de historia, siendo decano José María Alonso Pedreira, que seguro que lo conocemos todos en Málaga, llevó la revista durante 15 años, y ya Antonio Serrano, actual decano, pues la llevamos ya con su junta de gobierno 11 años más. Son los 26 que componen. Pues son muchos años, pero en cuanto a cronología nos vamos ahora a parar en 1907. Había una ría famosa en Málaga, ¿verdad?, en aquella época. Pero también había malagueños que buscaban nuevos rumbos. ¿Y por qué no a Hawái, no? Es una investigación extraordinariamente importante. De Miguel Alba Trujillo, ¿no? La que ha hecho Miguel Alba, que vive en el Rincón de la Victoria, porque ha descubierto una faceta que muchísimos malagueños no conocíamos. Málaga vive entonces una auténtica tragedia social, y una de las salidas de esa tragedia social es la emigración. Yo desconocía que se hubiese producido una migración tan importante a las Islas Hawái. Eso motiva que esta revista esté ya en Hawái. Primero, la revista está en el mundo digital a disposición de todo el mundo vía internet. Y luego, entrando materialmente, en la página del colegio, ¿no? Exactamente. Y materialmente, la revista se envía a 10 países de Europa y a 4 continentes. A las 2 Américas, llega también a Japón, por ejemplo, llega a Australia, y aparte de África, ¿no? Yo he visto este año en la temática de lo que llevamos, y ahora vamos a avalarlo con otra prueba más. Muy universal, muy internacional, porque hablar de Tebas siempre va unido a hablar de Escocia. El municipio malagueño, saben ustedes que tiene una preciosa historia también con un integrante de Escocia. Y también está tratado aquí este año en la revista. De entrada, Saturo Jos Pinto y Francis Ledesma Guerrero son los que han confeccionado el artículo, ¿verdad? Escribir sobre algo tan cercano ahí y a la par desconocido, porque decían los de Hawái, muchos, estoy seguro que no saben esa vinculación entre Tebas y Escocia. Claro. La riqueza de Málaga, el conjunto de Málaga, es impresionante en todos los aspectos. Estos autores, Francisco Ledesma y Saturo Jos, que son oriundos de la noble villa de Tebas, pues nos describen aquí cómo un noble
escocés llevaba el corazón del rey de Escocia a Tierra Santa para que fuese allí enterrado y contribuyese a la cruzada que tenía que recuperar los santos lugares. Este noble escocés participa en una batalla que se celebra, que tiene lugar, no que se celebra, por Dios, que tiene lugar a los pies del Castillo de la Estrella de Tebas, y allí muere. Y eso es un episodio histórico que, bueno, hoy Escocia, el Reino Unido, forma parte de la Unión Europea, pero ya entonces había una colaboración en temas que tenían mucho que ver pues con la cultura, con la civilización occidental y con nuestra religión, por supuesto. Y además que en los últimos años también el Ayuntamiento de Tebas ha recuperado, ¿verdad? Muy bien para hecho. Conmemorar el honor y la figura de Sir James Douglas. Exactamente, muy bien. Tenemos que hablar precisamente de si ha llegado a Hawái, también habrá llegado a Escocia, ¿no? Claro. Esto hace que el colegio tenga unas relaciones muy amplias, ¿no? Totalmente. Nosotros ya, y ahora con nuestro presidente nacional, José Antonio Galdón, aparte de que está la Ingeniería Técnica Industrial, tiene su centro europeo también, y es uno de los puntos en los que quería también tocar, que es el carnet europeo de los ingenieros técnicos industriales, porque los ingenieros técnicos industriales en otras naciones, en otros países, no estaba reconocido como tal. Sin embargo, ahora sí están reconocidos como carnet tal. Se está sacando el tema de grado, que ahora ya en la ingeniería técnica industrial, como en casi todas las carreras, está el grado. Pero la ingeniería técnica industrial sí que tiene un carnet, que es el carnet europeo, para tú poder desplazarte y tener reconocido tu título en cualquier país de Europa, con su centro europeo que tiene en Bruselas. Vamos, Bueno, pues internacional y verdaderamente también reivindicativa, porque conociendo a Manuel Amadeo Checa, que sabemos que nos da punta sin hilo, es importante porque vamos a hablar de una figura en la que aquí hemos hablado en más de una ocasión y en la que hemos reivindicado algo que le ocurre a este personaje. Así que voy a empezar, después le enseñaré la propia portada del artículo en sí, pero voy a empezar por mostrarles donde se puede basar una simple reivindicación, algo muy sencillo. Miren esta fotografía, y esa fotografía es real, como la vida misma. No es algo que sea fortuito, ven ahí un monumento, pero más bien ven la base del monumento, o una parte del mismo, porque la figura del comandante Benítez está justamente detrás de la masa boscosa, ¿no, Manuel? Justamente. Simplemente con desplazar una palmera, cosa que se puede hacer sin ningún problema en época de invierno con la savia parada, permitiría que todo el mundo que pase por el parque pudiese contemplar uno de los mejores monumentos en bronce que hay en Málaga, precisamente dedicado al comandante Benítez, que murió gloriosamente en la guerra de Marruecos el año 1921, y con él murieron casi 10.000 soldados españoles. Este monumento es un monumento al español, al soldado español que, cumpliendo las órdenes de la época, fue allí a defender los intereses de España. Y eso merece un respeto. Lo de que bien mueren, pero no se rinden, ¿verdad? Decía precisamente el comandante Benítez. Y fíjense la importancia, el mejor monumento en bronce que podemos tener seguramente en la ciudad, podría asemejarse a del Marqués de Lario en un momento dado, ¿verdad?, que es de finales del siglo XIX, pero este monumento en cuestión vino a inaugurarlo el rey, la reina y el presidente del gobierno en 1921, que no es cualquier cosa. Está claro. Y además se hizo coincidir con la llegada del primer vuelo sin escala a Argentina, el vuelo del Plus Ultra, o sea, fue todo un acontecimiento a nivel nacional y desgraciadamente estaba en la Plaza de la Marina, fue después desplazado un poquito al puerto y posteriormente escondido, ¿no? Porque escondido está porque si no se quiere quitar una palmera en un momento dado, ¿no? Hombre, yo espero que pronto este pequeño inconveniente pueda ser fácilmente resuelto, ¿verdad? Sí, tienes esperanza, pero desde luego hay que decir que llevas pidiéndolo también más de una década. Sí, pero la administración es muy complicada y a veces un poquito tarda. Bueno,
Juan Antonio de Riaño, ¿quién era? Bueno, hablar de Juan Antonio de Riaño es hablar del gran Bernardo de Gálvez. Merece la pena que hoy recordemos que el retrato de don Bernardo, gracias a la asociación Bernardo de Gálvez y al pintor Monserrate que pintó la copia, pues se colgó en el mes de diciembre del año pasado en el Capitolio de Estados Unidos. Señor. Eso son palabras mayores que, gracias a Dios y por fortuna, gracias a la ayuda de muchísimas personas, entre ellas la de esta casa, eso se ha conseguido. Pues bien, Juan Antonio de Riaño fue el que con una balandra entró detrás del buque que mandaba Bernardo de Gálvez en la bahía de Panzacola. El mote Yo Solo, que Su Majestad el Rey don Carlos III le concedió a Bernardo de Gálvez, a lo mejor hubiera sido mejor Yo Solo con 3 más. Hombre, claro, está claro. Pero bueno, con este artículo que escribe un descendiente del teniente de navío Juan Antonio de Riaño, pues se recupera una parte de esa historia. Es que el mote también dice la tradición, esto que voy a contar no es verdad, que está incompleto, es Yo Solo y mi equipo. Eso es. Y con un par. Claro, está claro. Bueno, pues no tenemos mucho tiempo, por desgracia, pero también les digo, el que quiera la revista, bien hace en descargarla de internet, porque son solo 2.000 ejemplares, creo, ¿no? Sí. Que esto podrían ser 20.000, ¿no? Pero el colegio, pero no hay economía para tanto, ¿no? Ya, eso es lo que también quería hacer la observación esta, que en los últimos años, y debido a la situación que estamos pasando todos, el esfuerzo es muy grande que tenemos que hacer para poderla poner al servicio de todos los amigos y interesados, porque la situación que tenemos es tal, y queremos mantenerla precisamente porque pensamos que es una joya que sacamos todos los años a la calle. Pues tiene un sumario jugoso que yo les voy a leer brevemente algunos de los capítulos. Una breve historia del vino de Málaga, Málaga y su provincia en el relato manuscrito también de Jeremías Gulach, ¿verdad? Y también cómo evolucionó la intención de Santa Teresa en la realización de su reforma, cristales pintados populares andaluces, muy interesante también, votivos, por supuesto, ¿verdad? Don Matías de Gálvez, el virrey labrador, espacio público y espacio privado en la Málaga de finales del siglo XIX, Málaga, sus vinos y los padres fundadores de los Estados Unidos, y también, por supuesto, algunas páginas, muy pocas, para el ámbito colegial. Exacto. Pero que indudablemente merece la pena que tengan la revista en su casa, qué mejor forma que tenerla en el ordenador. Así que entren en la página web del colegio. Ojo, perdón, esta todavía no está colgada, bueno, pero estará. Pero hay 25 colgados. 25 números. Perfecto. Claro. Y se los pueden descargar, por supuesto. Claro. Muchas gracias a los dos por la asistencia. Enhorabuena, un año más por la revista Péndulo, y que indudablemente es algo que si no tuviera aceptación, pues no lo hubieran hecho 26 años. Lo importante es el contenido, el calado, y especialmente el altruismo, que eso no lo hemos dicho, de todos los autores, ¿verdad? Por supuesto. Si aquí es un esfuerzo de todos, el colegio, la Junta de Gobierno, el decano, y luego los autores que generosamente hacen estos trabajos sin esperar otra cosa que el que se les publique el esfuerzo de su trabajo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros por la publicidad. Digo, por favor, yo creo que es meritorio el trabajo y qué menos que vengáis aquí a presentarla. No podemos imprimirla, como he dicho, pero se la pueden descargar todo. Así lo harán. Gracias. Gracias. Bueno, pues nos marchamos ya porque no tenemos tiempo para más. Mis compañeros ya están pendientes del reloj, como no podía ser de otra manera. Así que les damos las gracias a todos por estar ahí y especialmente les invito a que nos sigan el próximo lunes a las 7:30 en directo en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima. Pollo San Juan patrocina este programa.